¿Sabés algo que a mí me gusta mucho hacer y me da muy buen resultado? A ver, Y lo implementé justamente nuevamente acá, después de nuestra inmigración, para empezar a generar vínculos sociales que en claro, nuestro trabajo tan claro. importantes son. Yo me tomo el trabajo de buscarlos en el colegio. Pero en esta clave de la prospección, buscarlos es más importante que llevarlos al colegio. Porque cuando uno los busca, siempre hay padres que llegan un ratito antes, siempre hay alguna charla que se da en la puerta del colegio, y es fantástico ese momento para generar esos contactos iniciales y después poder decirle a nuestros hijos, che, estuve charlando con el papá de fulano, me encantaría ponerme en contacto con él. Bueno, ¿podés pasar el teléfono y avisarle que lo voy a llamar? Hola asesores, corredores, agentes de seguros de vida de toda Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Academia Podcast. Soy Nico Gaite, anfitrión, director del broker Asesores Globales y cofundador junto a mi socia Silvina D'Andrea de esta hermosa Academia de Asesores Globales. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y invitándolos de nuevo a que se sumen a ver nuestras redes, a que nos cuenten qué les parece todo esto que vamos comentando, que vamos haciendo, que vamos compartiendo. Y bueno, porque ellos también me van a ayudar a que yo me acuerde de estos 25 años, todas las experiencias que fui formando y algunas que son muy divertidas. Hoy nos vamos a meter en una que no es tan divertida y que puede generar problemas de familia, que es cómo prospectar con la agenda de mi hijo o hija. Y las claves que les vamos a dar hoy van a ser errores que no hay que cometer para no fracasar, pero aparte, para no ganarnos el odio de nuestros hijos o hijas por utilizar sus agendas. Les vamos a contar cómo sí se hace y cómo no se hace este trabajo tan efectivo dentro de la profesión. Así que nos metemos en los primeros puntos. Silvina, ¿cuántos hijos tenés? 3 hijos, bueno, y ahora 5 nietos, porque podría Ajá. prospectar en la agenda de mis nietos también. ¿Y utilizaste alguna vez las agendas de tus hijos o tus nietos para prospectar en estos 25 años de experiencia? Sí, me gusta mucho prospectar en las agendas de ellos, pero hay algo que nunca hice, porque creo que a nadie le daría resultado. Pará. Eso lo dejamos para el final. Los Ok, tres no respecto de prospectar con la agenda de nuestros hijos, hijas o nietos, que sumaste ahora también a nuestra entrega. ¿De qué manera sí lo haces? Contame cómo lo haces. bueno, a mí me gusta mucho invitarlos un poco a ellos y hacerlos partícipe de lo que a mí me gusta hacer. Bueno, sin hablar mucho más, es contar que Nicolás Boy desarrolla esta actividad por haberme escuchado tanto tiempo hacerlo. Y bueno, creo que entonces los tips que estoy dando son muy ciertos, porque te llevó también a vos a trabajar en lo mismo que hago yo. Entonces es muy importante que nosotros les demos, digamos, y a ellos le contemos los tips nuestros o cómo charlamos con alguien, o lo importante que es conocer el papá de un amigo de ellos. Entonces, poder invitarlos a que ellos mismos nos compartan esos datos, a que nos compartan el dato de su mejor amigo o a los que van a básquet, o a veces como somos mamás, que tenemos los grupos de mami, y bueno, a veces pedirles permisos a ellos desde su propia agenda para poder tener esos contactos, que me parece que es súper importante. Esos fueron algunos de los tips míos. ¿Sabés algo que a mí me gusta mucho hacer y me da muy buen resultado? A ver, Y lo implementé justamente nuevamente acá, después de nuestra inmigración, para empezar a generar vínculos sociales que en claro, nuestro trabajo tan claro. importantes son. Yo me tomo el trabajo de buscarlos en el colegio. No es tan importante llevarlos, para ellos sí, obviamente, y disfruto de hacerlo. Pero en esta clave de la prospección, buscarlos es más importante que llevarlos al colegio. Porque cuando uno los busca, siempre hay padres que llegan un ratito antes, siempre hay alguna charla que se da en la puerta del colegio, o Sí, inclusive sí. dentro, porque acá en el colegio nos permiten entrar, y es fantástico ese momento para generar esos contactos iniciales y después poder decirle a nuestros hijos, che, estuve charlando con el papá de fulano, me encantaría ponerme en contacto con él. Bueno, ¿podés pasar el teléfono y avisarle que lo voy a llamar? Es una de las maneras que yo utilizo para prospectar. Aparte, otro dato importante es que cuando uno tiene estos momentos en la salida del colegio, también puede ver en qué vehículo llega cada padre o madre del colegio. Y en esto, ojo, no quiero que me malinterpreten.
No, una Pero referencia. mientras nosotros más ajustamos la prospección, mientras mejor calificado está el candidato que vamos a ver, bueno, mejor trabajo vamos a poder hacer. Entonces, sin duda que el padre del Mercedes-Benz, por llamarlo de alguna manera, puede ser un candidato, puede ser un candidato más interesante que el padre que llegó en moto o en bicicleta. Sin desmerecer, los podemos ver a todos, pero si tuviéramos que empezar por uno, sin duda va a ser el de Mercedes-Benz. ¿Vos qué harías? No, también me parece que es importante, lógicamente, como decís vos, no vamos a dejar, porque a veces esto nos sorprende mucho, quizás el que llegó en moto le gusta manejarse en moto y tiene guardado el Mercedes-Benz, esto lo sabemos todo, pero a mí me parece también que es muy bueno esto que decís, me parece que el papá o la mamá que no trabaja en seguros es el que tiene que llevarlos y el que tiene que ir a buscarlos es el papá o la mamá que trabaja en seguros. Me parece que está muy bueno esto y que también se acerca mucho a nosotros usar un poquito, digamos, esa agenda de ellos, es decirle, bueno, con quién más se contactan ellos, quiénes son sus mejores amigos, porque también va a ser mucho más sencillo, también le vamos a dar prioridad a los que tienen más conexión con nuestro hijo que al que no. Volvemos a lo mismo, quizás no sea el mejor referente, pero sí para acercarnos nosotros. Y después esto va a ir boca en boca, es mucho más sencillo. Ahora, ¿cuáles son los 3 errores que no debemos cometer a la hora de prospectar en la agenda de nuestro hijo? Hay uno que creo que es un error para todo el mundo igual, ¿no? Que es que nos saquen el celular o que nos saquen nuestra propia agenda. Hoy el celular es la agenda de nuestros hijos. No creo que tengan anotado en papel. La verdad que eso sí que no, porque ni nosotros mismos no tenemos papel para los teléfonos. Entonces, ir a sacarle el celular y revisar para ver los números que nos sirven es terrible, porque no tener colaboración de ellos va a ser que nos sintamos mal, que es parte, digamos, de que nuestros hijos no quieran hablar de nosotros. Entonces, bueno, no, por favor, eso jamás, jamás sacarle el celular. ¿Cuál sería otro tip? Error número 2. Pedirle el contacto de los compañeros en vez de pedirle el contacto del padre. Esto es importante porque nosotros necesitamos llegar al padre. Entonces, nuestro hijo genera ese pedido de parte nuestra para que podamos tener finalmente el contacto del padre. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo logra? Tranquilos, ellos se las arreglan. Y si no, prueben con su hijo de 7, 6, 10, 12 años, cuando uno le dice, bueno, perfecto, ¿querés ir a la casa de fulanito? ¿Querés que venga a casa? Por favor, decirle a su papá que se ponga en contacto conmigo. Y eso pasa en 15 minutos. Entonces, si ellos logran, cuando les interesa generar ese contacto por algo que los va a beneficiar, como juntarse a jugar con su amigo, lo logran hacer, tranquilos, tranquilas, que lo van a poder hacer también para que nosotros podamos avanzar con un buen preacercamiento con ese padre o madre amigo de nuestros hijos. La clave es motivarlos y saber decírselos. Y en esto les dejo el último de los tips que yo utilizo con mis hijos de 12 y de 15 años para motivarlos a esto. Pero te dejo a vos ahora, antes, con el último error. ¿Cuál sería terrible, el último error que no debemos cometer? Creo que es un error que no solamente nos puede pasar con nuestros hijos, sino que nos puede pasar, y acá atentos, atentas todos. Y bueno, y coméntenos también qué les pasa a ustedes. ¿Alguna trabajó el listado de sus hijos, de papá o de amiguitos, de compañeros? Quiero que nos puedan decir. Y sobre todo, bueno, ahora sí, decirles, nunca, jamás, cuando estemos esperando a nuestros hijos afuera de una escuela, empecemos a hablar de lo que hacemos. No desarrollemos, por favor, una entrevista en ese momento, porque eso es el gran no de este tip tan importante que es trabajar con la agenda de nuestros hijos. No tenemos que ser una persona que no quieran escucharnos o que estemos hablando anticipadamente de algo. Entonces, tomémonos el trabajo de simplemente también hacer ese pequeño speech de como es el speech elevator, ¿no? Porque quizás a veces no serán más de 5 minutos, 10 minutos, algunos 3, quizás ese papá que llegó más tarde, pero poder decir 2 o 3 cosas que nos conecten con la necesidad de que después nos escuchen. Súper importante. Me encantó esta entrega y tengo todavía ese último regalo para hacerles, para ayudar a motivar a sus hijos a que colaboren en este proceso tan lindo y hacerlos parte. Antes de eso, recuerden suscribirse para no perderse ninguno de los episodios que vamos entregando
en este podcast. También sepan que en nuestra página de YouTube lo pueden encontrar, activar la campanita y seguirnos ahí también. Y por supuesto que en las redes sociales de la academia. Así que tienen todos los datos acá en la descripción para no perderse absolutamente nada de todo este contenido gratuito, directo para ustedes, basado en nuestras experiencias, en nuestros aciertos, en nuestros errores corregidos de todos estos años, y no solamente de Silvina y mío, sino también de todos los asesores que forman parte de nuestro broker, que nos vienen acompañando ya hace más de 10 años en esta hermosa profesión. Voy con el último y te dejo a vos el resumen del podcast de hoy y la despedida para volver a encontrarnos en el próximo, que es Enfoque Prospectador 24/7. ¿Saben lo que hago para que mis hijos me sigan ayudando en este proceso? Los motivo. De la misma manera que motivo a un centro de influencia y le digo, bueno, compartimos nuestra comisión y un porcentaje se la lleva al centro de influencia, lo vamos a ver en otra entrega. Con mis hijos hago exactamente lo mismo, con la diferencia que los motivo con algo que ellos quieran. No sé, la entrada para ir a ver un recital, ir a ver un partido de fútbol, una remera que les guste, un suplemento para el instrumento que tocan, cualquier detalle que sea un mimo que quizás se los daría sin esta colaboración, pero decirles gracias por ayudarme a llegar al papá de o a la mamá de. Si no hubiese sido por vos, nunca hubiese tenido esa reunión. Y una cosa importante, no hago ese reconocimiento si cierro la póliza y si no la cierro no lo hago. Porque el trabajo de ellos estuvo bien hecho igual. Si logro generar ese contacto, independientemente a que se genere la entrevista y a que se genere el cierre, yo de todas maneras premio a mis hijos por haberse comprometido en el proceso. Que créanme, no es nada fácil. Y cuando lo logramos, está bueno reconocerlo para que esa retroalimentación se siga generando. Bueno, por eso es bueno no hacer como con nuestra gente de influencia, ¿no? No le vamos a dar plata porque si no lo cerramos le tenemos que dar plata igual. Así que mejor es darle un mimo. Bueno, me pareció muy linda esta entrega. Me parece que también me gusta que ellos puedan, si suben una historia, que nos arroben, que sean parte de la historia de la academia, comentando algo de esto. Me parece que está muy bueno también en sus propias experiencias y bueno, recorrer un poco lo que vimos hoy, que es cómo hacemos para trabajar la agenda de nuestros hijos, que no es robándole el celular, que es pudiéndolo hacer a través de un contacto mucho más delicado, dándoles a ellos la participación, pidiéndoles la colaboración y sobre todo, bueno, por supuesto, no llevarlos a la escuela, sino irlos a buscar. Tampoco se van a poner a llevarlos, por favor, porque también puede ser importante. Y lo otro que es sumamente importante, no nos adelantemos a lo que hablamos, que eso no es bueno en ninguna de las prospecciones que podamos hacer. O sea, cuando el cliente nos espera, cuando el prospecto nos espera, es el momento de hablar, no antes. Acordémonos de lo que es el elevator speech, que seguramente también lo vamos a ver y que muchos lo conocen, y que son esas frases impactantes de pocos minutos. Y ahora... Acá nos vemos el próximo. Les mandamos un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Gracias por todos los comentarios que nos llegan, que los leemos y nos enriquecen para seguir haciendo estas entregas. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Nos vemos.